buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos, que el Señor les guarde y les bendiga. Esperando a los hermanos que vayan ingresando, los que van a estar en este live. Y bienvenidos a todos, hermanos, que el Señor me los pueda bendecir inmensamente. Me han escrito bastantes personas, hermanos, preguntándome sobre varias cosas. Gente interesada en la palabra de Dios. Hay que seguir predicando el Evangelio, hermanos. Y a veces hay personas que no les gusta la amonestación. Pero la amonestación es algo que hay que darlo. Algo que hay que levantar la voz en todo momento. Y tenemos que amonestar. Es un deber de nosotros. No porque yo sea superior, no porque yo sea un hombre perfecto, sino porque la Biblia nos dice amonesta. En la palabra de Dios hay muchas amonestaciones. Ahora no vamos a hablar de eso hoy, pero voy a aclarar esto para muchas personas que a veces me chatean y me dicen: hermano, ¿qué tal, Cruz? Dios te bendiga. Ya. A la hermana Natalia Contato, a los hermanos José Romero, a Elba Valdés, a todos los que van ingresando, bienvenidos, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Vamos a tener una oración para darle inicio al live, que hoy pues no puedo terminar muy tarde. Vamos a orar, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor Todopoderoso. Así que oremos. Poderoso buen Señor, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre, por todas tus bondades, oh Señor maravilloso, pidiendo primeramente el perdón por nuestras faltas. Y que nos ayude, Señor maravilloso, a guardar esa santa ley por siempre y tenerla muy clara en nuestros corazones. Bendice a todos los hermanos que en este momento están en su trabajo. Bendice a los hermanos que están en sus casas. Bendice a todas las personas que se acercan a este live para oír tu palabra, oh Padre. Y que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Perdona nuestras faltas. Danos tu Santo Espíritu en estos momentos para comprender tu palabra. En el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Así que bienvenidos a todos. Hermana Ruth Catalán, bienvenida. Dios le bendiga. Y a todos los hermanos, gracias siempre por estar en este live. Vamos a darle tap a la pantalla para que el live pueda despegar, que lo veo como que no despega. Dice Segunda de Reyes 17:13. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 17:13. Nuestro Creador amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El Señor Todopoderoso amonestaba a Israel y a Judá por parte de los profetas y los videntes, lo dice ahí. Y les exhortaba a volver de vuestros malos caminos y guardad los mandamientos. Esa era la exhortación que daba nuestro Dios. A Ezequiel le dijo en Ezequiel 33:7, le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. La amonestación es parte de el Evangelio. No se confundan que el Evangelio es nada más hablar de amor. Es que hay que amonestar.
Primera Timoteo 5:20. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto lo dice claramente. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dice Tito 2:15, para que vean que la Biblia habla de amonestar, a reprender, de decir las cosas. No debemos despreciar la palabra de Dios. Tito 2:15 nos dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto lo dice la palabra de Dios. Pero la gente no quiere, no le gusta la amonestación. ¿Por qué lo digo? Porque hay hermanos que me escriben y me dicen: hermano, amén, gloria a Dios por el tema. He aprendido bastante, sentí que me cimbró ese tema. Pero hay personas que me escriben diciéndome: hermano, ¿por qué no habla más suave? Está exhibiendo la iglesia. ¿Por qué no se preocupan un poquito de todo lo que le estamos haciendo a la palabra de nuestro Dios? Y a nuestro Dios totalmente, cómo lo estamos pisoteando en su palabra. Cómo estamos prácticamente, hermanos míos, avergonzando a nuestro Señor Jesucristo. Pero les preocupa más una religión, una iglesia, que nuestro Señor. Lamentablemente, eso es lo que tenemos hoy con los cristianos de hoy. Espero que estén bien, hermanos, y bienvenidos a los que van ingresando, y que el Señor Todopoderoso les guarde siempre. Dice Job 5:17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando la Biblia te hace una corrección, no la menosprecies. Tómala para ti. Empieza a abrazar esa corrección, hermanos, y ponla por obra en tu vida. Eso es lo que debemos hacer. Poner por obra las correcciones en nuestra vida. Dice Salmo 119:21: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Oiga cómo habla el Salmo 119:21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Cualquier persona que se desvía de los mandamientos de Dios es soberbio y maldito. Eso lo dice la Biblia. Yo no le estoy ni poniendo más ni agregándole más. Eso es lo que dice la Biblia. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Claramente, la Biblia no se equivoca, mis queridos hermanos, y estamos viviendo un tiempo muy solemne. Esto se está terminando. Hay que aceptar la reprensión hoy en día. El que no acepta la reprensión es soberbio, es orgulloso. El que no acepta las cosas como están en la palabra de Dios, entonces lucha con la voluntad de Dios, y esto es peligroso. Dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ya ven por qué a veces yo les digo a muchas personas: hermano, porque usted es un ignorante. A veces les digo así. ¿Por qué? Porque pretenden saber en lo que se está amonestando y reprendiendo y no conocen. Ayer entró un señor diciendo que era teólogo y que sabía teología. Ahí me escribió.
Y me dice, no, hermano, que mira, que la Trinidad, que esto, que aquello, que el otro. Y yo le dije, búsqueme la palabra Trinidad en la Biblia. Y solo era hablar y hablar. Y le digo, dame el versículo y yo me convierto a eso. Dámelo. Dame un versículo que diga Trinidad. Le dije al muchacho. No me lo dio. Era solo hablar, bla, 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 bla y no lo da. Entonces, hay muchas personas que son soberbias y no aceptan la corrección, lamentablemente. Ahora, hoy en día muchas personas dicen que no hay que guardar la ley de Dios. Y desde el origen de la controversia en el cielo, ¿sabían ustedes? El propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Ese ha sido el propósito del enemigo. Destruir la ley de Dios y que tú no creas en los principios que Dios ha establecido en sus preceptos divinos. Y para realizar eso, se rebeló contra el Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma lucha aquí en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Ese fue el objeto que persiguió sin cejar. Él siguió ahí persistente, tratando de engañar a los hombres. Vamos a unirnos. Vamos a hacer una torre de Babel. Mata a tu hermano, que tu hermano está adorando igual que tú y le dan privilegios, le dijo a Caín. ¿Se acuerdan? Todo esto fue insinuaciones del enemigo para que el hombre tergiversara la ley de Dios y se fuera a pique. Y hoy en día el enemigo es muy astuto. Yo estaba comentando hoy con mi esposa en la mañana y estábamos analizando esto y el enemigo es demasiado astuto. El enemigo dice, voy a pervertir la mente de las personas. Pero la palabra de Dios está ahí y es la única que puede desenmascararme. Entonces voy a hacer un sistema que venga a cambiar la palabra de Dios o a tergiversar la palabra de Dios. Y levantó a muchas personas para tergiversar la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchas cosas que nos han engañado en los sistemas religiosos. Y hoy por hoy mucha gente no sabe ni lo que está adorando. Engañar a los hombres, ese objeto fue lo que persiguió el enemigo. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno solo de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley y su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y vienen a ser culpados o culpables de todos los puntos de la ley. Si guardares toda la ley, dice la palabra de Dios, mas si transgredieres en un solo punto, te haces culpable de todo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Santiago 2:10. Santiago 2:10. Por eso, entonces, muchas veces, muchas personas dicen guardar la ley. Pero lamentablemente, hermanos, ustedes me disculpan por el ruido que se escucha por acá, pero va pasando como un carro con las tumbacocos a mortificar. Espero que sea que esté pasando, ya parece que lo bajaron. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, hermanos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Todas las ha pervertido. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Hay una controversia. Está el enemigo trabajando para que tú irrespetes la ley de Dios y está el Señor, el Padre, trabajando mediante su Santo Espíritu, llevando a la gente a la verdad y llevándote a la ley.
Esa es la controversia y nosotros estamos en el centro. Por eso es, ¿a quién decides seguir? Esa es la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿A quién quieres seguir hoy en día? ¿Al desacato a la ley de Dios, que significa un menosprecio para nuestro Padre Celestial? ¿O seguir al enemigo, a Satanás, no guardando los mandamientos y haciendo lo que tú quieras en tu vida? Esa es la pregunta. Ese es el problema que radica hoy, hermanos. Estamos en una encrucijada. O servimos a Dios o servimos al otro. Y en esta batalla hemos entrado ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Dios. Entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Ahí es donde está el secreto. O adoramos a Dios como Él nos dice, o adoramos lo que el hombre diga. Estamos en la encrucijada. ¿Qué tal HO 5832? Estamos en esa encrucijada. Pues yo estoy aquí para exhortarte y decirte: busca de nuestro Señor Creador y guarda lo que Él dice. Esto no es una religión, esto es una relación con nuestro Dios. El Señor quiere que tú te relaciones profundamente con Él. Eso es lo que quiere el Padre. Las religiones están en la cabeza de los hombres. La adoración perfecta que se le hace a Dios es seguir lo que Él nos manda. El enemigo siempre te quiere tergiversar todo esto y te trata de poner zancadilla, tentaciones para que tú caigas y transgredas la ley de Dios. Inclusive lo quiso hacer ante Cristo también en la tentación. Es lamentable, pero no lo logró con nuestro Señor Jesucristo. Los elementos hoy en día, las agencias, todo el mundo se va a coligar en esta lucha contra la verdad y la justicia. Están ya obrando activamente, hermanos. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento de hombres que han sufrido anteriormente y de tanta sangre de mártires que se ha derramado, hoy en día no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos. Yo apuesto que tú en tu casa tienes una o dos Biblias y no la valoras. Prefieres el iPod, prefieres el televisor, prefieres tu celular, prefieres los deportes, cualquier clase de diversión o entretenimiento pones en medio de la adoración tuya y nuestro Dios. Qué terrible error el que comete el ser humano ahí, porque eso se llama idolatría. Cuando usted pone algo en adoración entre Dios y tú. Poner algo ahí en medio es un estorbo. Quítalo. Quítalo. La incredulidad, hermanos, hoy en día predomina de modo alarmante. No solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana, y la gente hoy no sabe ni lo que está adorando. Han tergiversado tanto la palabra de Dios que te han desviado a una adoración pagana. Ayer estuvimos hablando, al cerrar el live, todas estas cosas que han tergiversado tanto la adoración hacia Dios, que Satanás quiere la adoración y la está consiguiendo para él. En la Biblia se especifica solamente una Trinidad,
Es muy interesante. Y está en Apocalipsis 16. Esa Trinidad es la Trinidad satánica. La bestia, el dragón y el falso profeta. Esa es la Trinidad. Y ese es el gobierno trino que tiene Satanás aquí. Cuando nuestro Dios Todopoderoso es Padre e Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre, como lo certifica la Biblia. Ayer lo estuvimos viendo. Y Satanás quiere absorber toda la adoración para él. La está desviando y mucha gente hoy ni sabe lo que está adorando. La pregunta es, ¿te bautizaste en el verdadero bautismo de Jesús? ¿Te bautizaste en lo que la Biblia dice en el nombre de Jesús? ¿O te bautizaste en una Trinidad satánica? Cuando la palabra de Dios no menciona la palabra esa. Estas doctrinas se han metido en la religión cristiana, hermanos míos. Los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados enteramente o parcialmente por gran número de los que hoy profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la palabra de Dios. Pregunta, ¿es necesario bautismo en agua para estar en el libro de la vida eterna? Pregúntale al ladrón que murió en la cruz. El ladrón que murió en la cruz no necesitó bautizarse en agua porque él aceptó a Cristo como su Señor en la cruz del Calvario, pero se fue bautizado con el Espíritu de Dios y se le dio promesa, y esa promesa se va a cumplir. Pero es correcto, cuando tú aceptas la muerte y la resurrección de Cristo, ser bautizado, sumergido, eso significa bautizar, sumergido en agua hasta adentro para salir afuera y para resucitar del pecado, resucitar de la muerte, como lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos míos. Entonces, si tú tienes conciencia que el bautismo es una aceptación al mundo de que tú quieres seguir los preceptos divinos y a tu Hijo amado Jesucristo, hazlo. Porque Él te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista. Yo os bautizo en agua, decía Juan, pero viene uno tras de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy importante. Y el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Ese es el único bautismo que está relatado en los Hechos. Ese es el único. Y así bautizaban a todas las personas en el tiempo de los discípulos. Muchos ministros hoy en día enseñan a sus congregaciones, y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o ha sido abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se le consideran como merecedores tan solo de burla o desprecio. Escuchen, hermanos, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Cuando tú rechazas la verdad o la ley de Dios, mi querido hermano, estás rechazando al Padre y también al Hijo. Qué lamentable y qué engaño más grande hoy se ha metido en los sistemas. Dice Mateo 5:17,
yo no he venido a abrogar la ley, dijo Jesús. No he venido a abrogar, a quitarla. He venido a cumplirla, porque de cierto os digo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se termine, hasta que los cielos y la tierra se terminen. Nada, hermanos. La ley de Dios es inmutable, es para siempre, es eterna, decía Pablo. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra, como los ídolos de Labán en el tiempo de Jacob. ¿Se acuerdan? Que la esposa de Jacob los metió dentro de su falda para esconderlos. Es el mismo ídolo. Exacto, Ruth. La verdad os hará libres. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de nuestro Señor, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño, porque la gente está dormida, no están adorando correctamente. Isenia, pásame los libros de allá arriba. No están adorando correctamente. Dios te bendiga, Luis Ramírez, y bienvenidos a todos los hermanos que están aquí. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Si no guardamos la ley de Dios, estamos en problema. Estamos rechazando el carácter de Dios. Y nosotros, para ir allá, debemos ser con un carácter santo, igual que el Padre es santo. Y la única manera de santificarnos es invitando al Señor Jesucristo a nuestra vida y a mirar la ley de Dios. Recordando el sacrificio que nuestro Señor Todopoderoso hizo en el Calvario, por nosotros también. Se trata de obediencia, hermanos. Se trata de enaltecer el nombre de nuestro Padre Celestial. Y cuando decimos somos cristianos, es porque hemos vivido una vida como Cristo Jesús, obedeciendo y haciendo las cosas como el Padre quería que se hiciesen. Hoy la gente no comprende esto. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Conozco personas que abrazan árboles. Conozco personas que que le encanta la naturaleza y dice, ay mi Dios, ¿cómo hizo estas cosas de la naturaleza? Pero tienen cualquier cantidad de ídolos en su vida. Y aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos de Elías. Hoy no tenemos muñequitos ni nada, ni sacerdotes de Baal como en ese tiempo, ni de Acera. Pero tenemos sacerdotes de Baal en los templos, en las religiones, que enseñan lo incorrecto, que enseñan a transgredir los mandamientos, que enseñan a ir por un camino totalmente diferente al que Dios pide. Y reclaman y hablan diciendo que ya la ley no hay que guardarla. El Dios de muchos hace llamados sabios a filósofos, o sea, Satanás, poetas, políticos, periodistas. El Dios de los círculos selectos y a la moda
de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología. Satanás no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. ¿Ustedes creen que Satanás iba a seguir a que tú adoraras muñequitos hoy en día y cosas así? Él ya ha evolucionado su táctica. Hoy te pone mentiras para que tú adores cosas. Te tergiversa la Biblia para que tú te vayas por un camino incorrecto. Eso es como cuando a usted le dejan un camino de piedras en el bosque para buscar una cabaña. Me acuerda un cuento cuando lo leía yo, creo que era que se llamaba Pulgarcito, que le dejaban piedras y piedras para que él encontrara el camino. Pero esta vez él había dejado migas de pan. Y llegaron los pájaros a quitar las migas de pan y después al volver se perdió. Así es Satanás. El Señor nos pone el camino, nos dirige el camino, pero Él te quiere pervertir el camino de una u otra manera para que tú caigas. ¿Y cuál es la guía de nosotros? La palabra de Dios. Y hoy en día la tergiversa. Hay escritos, hay agregados, hay cosas que le han quitado. Y mucha gente hoy adora lo que no sabe, hermanos míos. Y ninguno de los horrores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está tan abierta, en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es tan perniciosos o que tiene tantos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio. Toda nación tiene sus leyes, pongan atención, que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno puede subsistir sin ley en su constitución política. Ahora, les pregunto, ¿es posible imaginarse que el Creador de los cielos y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres humanos hoy en día, a la creación que Él hizo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Será que Dios no puso una ley para su gobierno? Claro que sí. Supongamos que los ministros más eminentes hoy en día se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no están ya más en vigencia. ¿Qué pasaría? Terrible, ¿verdad? Se cortarían las libertades del pueblo. Sería un total evento trágico. ¿Por cuánto tiempo se toleraría ese mensaje de que no hay ley según los ministros? Ministros de política estoy hablando, o de religión. Pero hoy sí pueden desdeñar las leyes de Dios y pisotear los preceptos divinos hoy en día, que son el fundamento del gobierno de nuestro Dios. Hoy sí lo pueden hacer. ¿Qué tan importante es una ley en un país? Mucho más importante es la ley de Dios, que es mundial, universal. Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese, antes que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. El experimento se ha hecho ya. ¿Sabían ustedes que hay un país que pisoteó los preceptos de la ley de Dios? Y esto ocurrió por el año 1790 por ahí.
cuando se desató la revolución en Francia. Terribles, hermanos, fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Un poder maligno tomó a Francia. Hermanos, se abolió la ley de Dios, se llama anarquía. Se abolió totalmente la ley de Dios. Se le dio paso a la razón. Agarraron una prostituta y la vestieron como de dama de honor y le decían los franceses: vive la raison, viva la razón. Tomaron las Biblias, escuchen, tomaron las Biblias y las quemaron en la plaza de Francia, de París, Francia. Hacían hogueras, se deleitaban porque ya no había restricción, no estaba la palabra de Dios. Tomaron a los 2 testigos. ¿Cómo así los 2 testigos? El Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y le prendieron fuego. Y estuvieron en la plaza que sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma? Porque había una corrupción total, inmoralidades en el pueblo de Francia. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto representa al faraón, el ateísmo. Y tomaron a esos 2 testigos que mucha gente hoy dice que son Elías y Moisés. Y no es más ni menos que fueron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y le prendieron fuego. Eso se cumple en Apocalipsis 11. Un día de estos vamos a dar este tema nuevamente. ¿No lo sabían? Eso que dicen muchos, que viene Moisés y viene Elías nuevamente, eso es una falacia, hermanos. Son gente engañando, gente que no tiene conciencia de las profecías. Estos 2 testigos son los 2 candelabros que alumbran delante de Dios a la tierra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice que es la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alabado sea el Señor. Pero la gente no. La gente dice, están esperando a Elías y Moisés, y esto pasó en 1790. Ya pasó hace tiempo. Ay, hermano, entonces quiere decir que está cerca el fin. Sí, el Señor Jesucristo viene, y viene en gloria, y se va a llevar a los que se han preparado, a los que cumplieron, a los que hicieron parte de sus preceptos en su corazón y los abrazaron. Dice que entonces en el mundo, en ese tiempo de Francia, el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos hoy en día. Cuando se echa a un lado, hermanos, la norma de justicia. Exacto, eso es lo que dicen casi todos los pastores e iglesias. Mañana vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Si mañana tenemos Apocalipsis 11, los 2 testigos. Vamos a hablar mañana de los 2 testigos de Apocalipsis, pues, para que ustedes comprendan que no es Elías ni Moisés, como dicen algunos. Ya Elías tuvo que amonestar a un pueblo rebelde. Ya Moisés quedó con la cabeza grande de ese pueblo de Israel. Ya ellos hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, hermanos, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Cuando se rechaza el Espíritu de Dios en mi vida, cuando hacemos blasfemia contra el Espíritu Santo, viene un espíritu de mentira a mi vida. Y empieza el problema.
cuando rechazamos la ley de Dios, cuando rechazamos los consejos de la palabra de Dios, cuando no escudriñamos la Biblia, cuando no tenemos una relación con nuestro Dios, viene debacle, viene dificultad, hermanos míos. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios. Y esto lo vemos en toda la palabra de Dios. Uno de los que rechazó más la palabra de Dios y el consejo de amonestación fue Acab. Acab, Elías lo amonestó. Pero me llama la atención cómo Dios en su misericordia, con permiso, cómo Dios en su misericordia le hace otro llamado por otro profeta. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Y vamos al libro de Reyes para hablarles un poquito de esto. La palabra de Dios dice: en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Gracias, hermana Lore. Primera de Reyes, capítulo 22. Hay una experiencia interesante y un personaje, hermanos míos, que rechazó la ley de Dios. Dice que el rey Acab, voy a resumirles un poquito para no hacerlo muy largo. El rey Acab tenía interés en ir a pelear contra Ramoth de Galaad. Y necesitaba la ayuda, toda la ayuda para poder vencer. Y acuérdense en que Acab era el rey de Israel, eran 10 tribus de Israel, 10. Y Josafat había quedado en las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, que conformaban Jerusalén. Y él le pide ayuda a Josafat. Y le dice así, capítulo 22 de Primera de Reyes 4. Y le dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear a Ramoth de Galaad? ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Le dijo Josafat, Acab a Josafat. Y Josafat le respondió al rey de Israel y le dijo: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Somos amigos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, Josafat era un rey temeroso de Dios. Acab no. Acab había caído en descrédito ante nuestro Dios por todo lo que había hecho. Y le pidió Josafat que consultara la palabra de Dios por medio de los profetas. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como 400 hombres. Escuchen esto, hermanos. A los cuales les dijo, a los falsos profetas estos: ¿iré a la guerra contra Ramoth de Galaad o la dejaré? Les preguntó. Y ellos dijeron todos: sube, porque el Señor la entregará en tu mano, oh rey. Y Josafat se quedó así pensando, viendo como que estaba amañado esto, y dice, versículo 7, y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? Y el rey de Israel, Acab, le respondió a Josafat: hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor.
Se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca me dice o me profetiza bien, solamente me profetiza el mal. Y Josafat dijo, no hable así mi rey. O sea que Micaías, este profeta, era un profeta que decía la verdad. Y a Acab no le gustaba que le dijeran la verdad. Le gustaba que lo vean. Bienvenido a los 300 espectadores por fuera y 82 por dentro. Le gustaba que lo pinturriaran. Las palabras suaves. Andas, vas a ser prosperado. Eso es lo que le gusta a mucha gente hoy. Que les digan mentiras, vas a ser salvo. Sin guardar la ley de Dios vas a ser salvo. Eso es lo que le gusta a la gente. Eres salvo por gracia y punto, no tienes nada que hacer. Vive como le da la gana, nada más de el diezmo y tranquilo y vas a ser salvo. ¿No es esa la doctrina que tienen muchos hoy en día? Pero Micaías era verdadero. Decía las cosas a rajatabla. Levantaba el estandarte y si tenía que decirle a Acab, la verdad se la decía. Y por eso el rey le aborrecía. Porque era un profeta de verdad. Y Josafat, que era más temeroso de Dios, se había dado cuenta que los anteriores eran falsos. Y dice que lo mandaron a llamar. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Porque recordemos que Samaria era prácticamente la capital de las 10 tribus de Israel, donde se llevaba toda la idolatría total. Y todos los profetas falsos profetizaban delante de ellos y empezaban a decirle, sube, sube, que vas a ser prosperado. Y Sedequías, que era otro, hijo de Quina, se había hecho unos cuernos de hierro así, tipos chivo, y dijo, así ha dicho el Señor, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos allá en Ramón de Galaad. Y los profetas, y todos los profetas falsos profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano de tu rey. Así son los de hoy. Montones de profetas falsos hablan mentira, pero ninguno te dice arrepiéntete, busca del Señor, que el Señor viene y quiere un pueblo preparado. Y la única manera de arrepentimiento es ir a Cristo, en oración, desgarrando nuestro corazón y pidiendo perdón. Si tú acostumbras ir a la iglesia a pedir perdón a tu sacerdote, a tu pastor, porque ya hay iglesias que dicen que tienen el derecho de perdonar pecado, pues estás equivocado. El único que te puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo entre el Padre y nosotros. Y el mensajero, ¿se acuerdan de Micaías, al que fueron a traer? Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea tu palabra conforme a la palabra de estos también. O sea, quería perjudicar el mensaje y que Micaías hablase lo que los falsos profetas decían. Lo estaban induciendo. Y mira lo que dice Micaías. Versículo 14. Y Micaías respondió, vive mi Dios, que lo que mi Dios me hablare, eso diré. Qué tremendo Micaías, ¿verdad? Era de verdad Micaías, de verdad. No como los profetas o ministros de hoy o pastorcitos de hoy, que predican lo que les conviene y todos predican al unísono. ¿Verdad que sí, Efraín y Luis? Y entonces
Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, escuchen, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad o la dejaremos? Y Micaías, riéndose del rey en tono burlesco, hermana Emi, pues me van a dar pan y agua después, porque imagínate, eso es lo que viene. Dice, y él respondió: sube, pero le respondió así, vamos a hacer la mímica. Sube, serás prosperado. Así le dijo Micaías. Y el Señor te entregará en manos del rey. Así se reía Micaías. Se estaba burlando. ¿Qué tal, hermana Laila? Y el rey le dijo, acá molesto, porque veía el sarcasmo de Micaías. Y el rey le dijo: ¿hasta cuándo he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Criador? Y le dice Micaías, ¿qué tal, Eliseo? Entonces él le dijo: yo vi a Israel, o sea, vi a tu pueblo esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dice a Josafat, o sea, Acab a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa me profetiza buena él acerca de mí, sino solamente el mal. Es un hombre de verdad. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Vi al pueblo de Israel sin su líder. Algo le va a pasar al líder, que era Acab. Y entonces amplía Micaías la visión que había tenido, porque era un profeta, y le dijo: oye pues, palabra de Dios, yo vi a nuestro Dios sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab? O sea, ¿quién engañará a Acab? ¿Quién lo inducirá para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, escuchen, salió un espíritu y se puso delante del Señor, del Creador. Y le dijo: yo le voy a inducir. Y el Señor le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, nuestro Dios ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y el Señor ha declarado el mal acerca de ti. Le dijo la verdad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. El Señor estaba en su trono. Estaba todo el ejército con él, las huestes de los ángeles con él. ¿Quién se paró ante él y le dijo: yo le induciré para que hiciese mentira en todos los profetas? ¿Quién cree usted que se paró frente a Dios y le dijo: yo voy a inducir a todos los profetas para que mientan? ¿Era un espíritu de Dios o un espíritu? No, no era Cristo José Romero, porque si no, el Señor está apadrinando la mentira. Esto era una pregunta capciosa. ¿Quién fue el que indujo a los profetas de Acab para que mintiesen? ¿Quién subió al trono a decir: yo le induciré? Vamos a ver. ¿Quién creen ustedes? Gracias, Freddy. Satanás. Satanás
¿Cómo? ¿Y Satanás podía ir al trono? Sí. Le había quitado la mayordomía a Adán. ¿Se acuerda? Lo hizo pecar. Y el Dios de este mundo por un tiempo fue Satanás. E inclusive en el libro de Job dice que Satanás fue al cielo a una reunión donde estaba Dios. Y Dios le pregunta, nuestro Dios le pregunta, dice, ¿dónde andabas? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Se acuerdan? Satanás podía entrar allá al trono. Podía llegar en ese momento. Ya no puede llegar. ¿Quién le quitó el derecho, mis queridos hermanos? ¿Quién le quitó el derecho al enemigo de ir arriba al trono? Pregunto, ¿quién le quitó el derecho de ir arriba al trono? Amén, Cristo Jesús. Y ahora nuestro Señor Jesucristo se sienta a la derecha del trono. Gracias, Padre, por tanta bondad, por habernos libertado de este enemigo. Y este enemigo quería inducir a Acab y lo logró. Y Acab creyó a sus profetas. ¿Y sabe qué le pasó a Acab? En esa lucha, correcto, Efraín. El que pagó con su sangre por nuestra libertad. Qué preciosidad, ¿verdad, hermano Harold? Yo me emociono cuando yo leo eso. Ahora, en esta lucha que se libró ahí contra Ramón de Galat, dice que un soldado a la aventura tomó un arco, tensó la flecha y ven, venía la flecha fuertemente a la aventura, y esa flecha era dirigida por el poder de Dios. Y adivinan a quién traspasó. A Acab. Y ahí murió Acab. Lo puede leer ahí mismo adelante. Dice claramente en el versículo 34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel de entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre y las heridas corrían por el fondo de su carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Se cumplió lo que dijo Micaías, vi todo a Israel disperso. Así pasó. Qué bonita es la palabra de Dios. Y cuando las personas dicen la verdad, se cumplen. Jesucristo viene por un pueblo. Y el Señor Jesucristo quiere que tú te arrepientas. Porque Él está intercediendo entre el Padre y tú. Y este relato me dice que hubo un espíritu de mentira, el cual indujo a Acab para que se perdiese. Ahora, me resulta interesante que Micaías, siendo un profeta de Dios, como todos los profetas de Dios y las personas que se ponen a disposición de nuestro Dios, tuvo que sufrir persecución. Dice en el versículo 27 que dice que lo echaron a la cárcel y lo mantuvieron con pan de angustia y agua de aflicción. Lo mantuvieron a Micaías por decir la verdad, más bien lo ajusticiaron. Ahora yo quiero enseñarles 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. ¿Qué me dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2? Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, 8 en adelante. Y escuche, esto mismo le va a pasar al mundo hoy en día. Lo que le pasó a Acab le va a pasar al mundo hoy en día. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Escuche. Esto es lo que está pasando hoy en día. Y entonces se manifestará, o se está manifestando, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir la mentira a este mundo. Es inicuo. ¿Sabe quién es ese inicuo? El espiritismo, trabajando junto con el sistema papal, el hombre de pecado que está más arriba, donde dice, vamos allá atrás, 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el sistema papal, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el papado. Pero este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, es el espiritismo hoy en día. Y vea lo que dice aquí, hermanos, y pongan atención en esto. Gracias, hermana Ángela. Dice, y con todo engaño de iniquidad. ¿Por qué se le dice el espiritismo? Porque es el poder del enemigo para tergiversar la labor del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo te quiere llevar a toda la verdad, el espiritismo te va a llevar a la mentira. ¿Entienden? Mientras el poder del Espíritu Santo te quiere enseñar a que debes obedecer, el espiritismo te lleva a desobedecer y a pasar entretenido en cosas que no tienen sentido. El modernismo hoy en día es parte del espiritismo. Eso hace un tema que vamos a prácticamente desenvolver con los 3 espíritus inmundos a manera de ranas en Apocalipsis 16. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos que no reciben el amor de la verdad son los que rechazan el Espíritu Santo. Ese amor de la verdad tiene que ver con el Ruach, el Espíritu de Dios. Por esto, Dios, gracias hermano Rubino, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía? Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo? ¿Dios le puede enviar un poder engañoso? No. Sino que el Señor lo que hace es que al rechazar el Espíritu de Dios, retira su espíritu, viene el espiritismo. Lo único que puede mantener en jaque al espiritismo es el Espíritu de Dios. Un cuerpo, un templo santo, consagrado a nuestro Dios, siguiendo las normas que Dios ha dado, hermano, no, el espiritismo no puede hacer nada ahí. Dios le quita su protección, como se la quitó a Acab, como se la quitó a muchos. Cuando Dios retira su espíritu, viene el espíritu inmundo que vaga por allá y encuentra la casa limpia, arreglada, y llama más espíritus a que entren a ese lugar. Cuando una persona rechaza el mensaje de verdad, se condena a sí misma. Mucha gente no cree esto, pero esto es cierto. Por eso dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién te lleva a toda verdad? El Espíritu de Dios. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El espiritismo hoy en día, hermanos míos, está cautivando al mundo. El espiritismo, hermanos míos, hoy en día está manejando a miles y miles de personas. Y vacía porque no está el Espíritu Santo, pero llena de espíritus inmundos y aves aborrecibles. Ahora, mis queridos hermanos, pensemos por un momento. Voy a dialogar un poquito con ustedes. Voy a cerrar un poquito la Biblia y voy a dialogar con ustedes. Les voy a preguntar una cosa. Quiero que interactuemos como buenos amigos que somos.
Los sistemas religiosos hoy en día están rechazando o ya han rechazado la verdad, sí o no. El espiritismo es lo contrario al Espíritu Santo, la fuerza de Satanás. Los sistemas religiosos han rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. Ok. Dios ha querido trabajar con todos los sistemas. Dios ha precavido reformas. Cuando la iglesia la estableció Cristo Jesús, me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la iglesia viene desde Adán y Eva, pero vamos a fijarnos en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre Él, porque Él es la piedra. Y el fundamento, hermanos, de esta piedra de esta iglesia es esta piedra. Dejó a 12 hombres, 12 discípulos, junto con varios conversos, en el aposento alto, y cayó la presencia del Espíritu de Dios. Pongan atención. Después esta iglesia empezó a predicar la verdad, fueron perseguidos, y los discípulos uno a uno fueron cayendo, algunos crucificados boca abajo, algunos lacerados, algunos despellejados. Fue terrible, algunos muertos con flechas. Fue terrible la muerte de los discípulos. El único que no murió una muerte fuerte, pero fue hervido en aceite, fue Juan, el que fue llevado a la isla de Patmos. Pero estar en la isla de Patmos no era una cama de rosas, hermanos. Era un lugar bastante difícil. Pero lo que quiero contarles es que cuando estos murieron, se quedó un remanente, y siempre hubo un remanente. Pero cuando viene, después de pasados 200 y pico de años, vino el emperador Constantino y se convirtió al cristianismo y dijo: vamos a hacer una sola iglesia, y reunió la iglesia que estaba en casas primitiva, la trajo a los templos donde se adoraba a Baal y al sol, y la iglesia hace un sistema ecuménico también forzado, porque hizo una gran guerra contra varios cristianos, los que se oponían en ese momento. El Señor vio que la iglesia estaba apostatando al unirse con el mundo. Pero aún así, esta iglesia que se levantó prácticamente, esta iglesia que se levantó prácticamente, la iglesia católica apostólica romana, en ese tiempo, después de Constantino, seguía haciendo lo malo, escondiendo las escrituras, lacerando a las personas, y el tiempo del oscurantismo llegó y la gente brillaba por la ignorancia. Hasta que llegaron ciertos reformadores y empezaron a salir de estas iglesias y empezaron a hacer la obra de reforma, una reforma a medias. Se levantó Juan Calvino, Juan Hus, Jerónimo, muchísimos, Martín Lutero, Juan Wesley, Knox, montones de personas se levantaron y salieron de la iglesia católica para efectuar una reforma, pero no concluyeron esa reforma, siguieron guardando las tradiciones católicas. Después se levantó un movimiento de advenimiento por los años 1843, empezaron a predicar y empezaron a hacer una reforma correcta, y predicaron del sábado y predicaron todas las cosas, predicaron de la ley de Dios y empezaron a hacer esa reforma correcta hasta que se fundó en una iglesia que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1862-63. Pero lamentablemente la reforma la hicieron a medias. Y esta iglesia hoy en día prácticamente, sí, la va a retirar Ruth, lo va a retirar. Ahorita cuento esto. Y William Mario Branham y toda esta gente
pues tergiversaron, y muchos tergiversaron, y esta iglesia, en lugar de levantar el estandarte, fue cayendo poco a poco, y hoy es parte del ecumenismo también. Entonces Dios siempre llama a un remanente, Dios siempre llama a salir, y hoy en día estamos en el tiempo del fin. Correcto, full. Estamos en el tiempo del fin, y ustedes creen que Dios no llama a un remanente en el último tiempo a salir. Claro, y lo llama a salir de las iglesias que han rechazado el amor de la verdad y tienen un espiritismo de mentira. Y entonces el Señor está haciendo un llamado para que tú y yo aceptemos ese llamado, pero no un llamado a construir un templo ni a hacer templos bonitos y hermosos. Un llamado a construir este templo, espiritualmente hablando. Un llamado a que tú cambies. Un llamado a ser diferente. Un llamado a estar con Cristo. Un llamado a hacer un reavivamiento, reforma. ¿Qué es un reavivamiento? Un encuentro personal con nuestro Dios y una reforma. Y el Señor está llamando a un remanente y les llama pueblo mío. Apocalipsis 18:4 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 18:4 dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Aunque yo lo conozco, pero bueno, siempre lo menciono. Dice la palabra de Dios: y oí otra voz del cielo que salía de ella, pueblo mío. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Si tú eres pueblo de Dios, tú escuchas el llamado. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque vienen plagas para todos estos sistemas. Ahora, ¿cuáles pecados tienen ellos? El principal y el más grande, el rechazo al Espíritu de Dios. ¿A dónde dice eso, Jeremy? ¿A dónde dice eso? En la Biblia, en ese mismo capítulo, Apocalipsis 18, dice claramente que todos estos sistemas se convirtieron. Se convirtieron, correcto, y lo hiciste bien, Eliseth. Se convirtieron. Y escuchen lo que dice. Después de esto, vi a otro ángel un mensaje. Eso significa un mensaje, no es un ángel con alas, es un mensaje. Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese es el Espíritu de Dios que va a iluminar la tierra. Se han olvidado, correcto, full, lamentablemente. Y entonces el Espíritu de Dios va a alumbrar la tierra. Y mira lo que hace el Espíritu de Dios por medio de nosotros. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y escuchen en qué se ha convertido lo que era este sistema Babilonia, que Babilonia representa el sistema de religión falsa a nivel mundial. Y dice: y se ha hecho habitación de demonios. ¿De qué se ha hecho habitación? Hermano Atila, yo le estoy hablando a personas que no saben. Si no le gusta la prédica, puede salir. Si no, lo expulso. Usted sabrá. Estamos hablando del Creador y estamos hablando de la ley de Dios. Si usted quiere venir a tergiversar el like, pues aquí no va a poder. Lo van a sacar. Modéreme, por favor. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios. Pregunto, ¿los demonios de a dónde vienen? Del enemigo. Son los ángeles que pecaron. ¿Tienen que ver con el espiritismo? Claro que sí. Se ha hecho habitación de espiritismo o de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Están viendo? Que todos los sistemas son espíritu inmundo y albergue de ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, incluyendo las religiones, han bebido del vino del furor, doctrinas de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, los pastores. Entonces te hace un llamado a ti. Si estos sistemas están llenos de habitación de demonios y espíritus inmundos, la pregunta es: ¿te vas a quedar ahí?
¿O vas a aceptar el llamado que te hace nuestro Señor? Salid de ella, pueblo mío. Si tú eres pueblo de Dios, escuchas el llamado. Si no eres pueblo de Dios, te mantienes ahí defendiendo religión, defendiendo espiritismo. ¿Ustedes creen? Amén, Angelis. Buenas tardes, hermana Güerita. ¿Ustedes creen, hermanos, que a Dios les complace? Y lo voy a poner como ejemplo. Una iglesia que llegue solo a cantar, a pegar gritos, a hablar palabras sin sentido, y a no guardar la ley de Dios como los hermanos evangélicos pentecostales, grupos MM. ¿Ustedes creen que el Señor Todopoderoso está feliz con eso, con un sistema que dice ya no hay ley, cuando lo que acabamos de estudiar? ¿Ustedes creen que el Señor se complace? ¿O ustedes creen que el Señor se complace llegando a un sistema religioso en el cual hayan pitoretas, tambores, banderas, y empiecen a tocar alegremente, rapa, rapa, pa, 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 canciones mundanas, a tocar pitos, como hacen los conquistadores en la iglesia adventista? No me canso. Discotecas dentro de las iglesias. Nos ponen con dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ahí está Dios? Yo les pregunto, hermanos, pensemos, seamos con criterio formado. Seamos todos con criterio formado. Analicemos esto. Pensemos un poquito. Satanás tiene cautivo a la mayoría de los cristianos hoy en día. Y el Señor me dice en su palabra que la verdad, con los celulares también, que la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de ataduras, libre de todas estas cosas. La verdad nos hará libres. Hermana Ángela Suárez, Dios me la bendiga. Usted no se siente libre. Hermano Efraín Hernández, usted no se siente libre. Yo me siento libre. Libre en Cristo Jesús. Yo no tengo que darle cuenta a un pastor. Yo tengo que darle cuenta a mi Señor. Yo tengo que darle cuenta a mi Dios. Yo tengo que predicar al mundo por amor a mi Dios y por amor a ustedes. Yo no tengo que dar cuenta a nadie. ¿Es correcto, Eliseo? El hecho de que nadie sea perfecto, Anselmo Muñoz, no significa que tú no tengas que mejorar. ¿Te vas a quedar ahí? Como dicen muchos adventistas, nosotros somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Y qué están esperando para ser triunfantes? Ya debemos ser triunfantes en Cristo Jesús y dar ejemplo de que tenemos moral. ¿O vamos a seguir ahí pensando, nosotros no somos perfectos? Ese es el cuento. Pues la Biblia me dice, sed santos como yo soy santo. Y para ser santo yo tengo que observar la ley de Dios. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se nieguen o se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Ahí está Marixa, se siente libre. Marixa tenía una atadura, era el sistema. Hoy en día sabe que el Señor Todopoderoso la bendice ahí en su casita, mi amiga, hermana querida Marixa.
que yo la conozco personalmente, ha llegado a mi casa. Hermano, esto es bonito. Vivir una vida en libertad religiosa. Esto es una libertad religiosa. Pero en Cristo, solo en Cristo puedo hallar libertad. Yo no tengo libertad religiosa yendo a ver las prédicas en el Vaticano. ¿Entienden lo que quiero decir? Los frutos del Espíritu solo me los da el Espíritu. Mateo 5:48 dice el hermano León de Judá, sé cuál es la cita, pero vamos a buscarla. Mateo 5:48. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y cuando vemos la Biblia, la perfección que Dios quiere ver en nosotros es en obediencia, hermanos. Qué belleza la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es tremenda. Debido a las enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y los jóvenes también. Cuando dice no dejéis de congregarse, ¿qué se refiere? Personas que no quieren estar unidos al Señor Jesucristo. Nosotros nos congregamos más que las iglesias cristianas. Ahorita hay una congregación aquí. Arriba hay 145 y por fuera conté 400 la vez pasada. ¿Qué le parece? ¿No es una congregación? ¿No es eso una congregación? Nosotros no tenemos que estar en un templo de 4 paredes. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Y aquí no habemos 2 o 3. Este es un movimiento que está agarrando fuerza para honra y gloria a nuestro Dios y la gente se está percatando que esto es cierto. Muchos se burlan hoy de las exigencias de nuestro Dios. ¿Cómo está, hermana Elizabeth? Muchos se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos anteriormente. Y se consuelan diciendo, hermano, aquí no nadie es perfecto. ¿Ah? Eso es ser mediocre. Perdónenme, hermanos. Debemos buscar la perfección en Cristo Jesús. Debemos ir mejorando. Eso, hermano, todos somos pecadores. Eso es un pretexto de los grandes que tiene el ser humano, como Adán y Eva, cuando el Señor les buscaba en el huerto del Edén. Hermano, Señor, no queremos que nos veas así, que estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Le dice Dios. La serpiente que tú hiciste, ¿a quién era el culpable? El Señor. La mujer que tú me diste me dio de comer. La mujer que tú me diste y la serpiente que tú hiciste. Se estaban autoconsolando y justificándose ellos mismos. Somos así. Todos somos pecadores y con eso yo no puedo ser mejor. No puedo observar la ley de Dios por amor a Dios y decir, como hizo José cuando se le paró la mujer de Potifar, ¿cómo haré este mal ante mi Dios? La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero debemos ser la diferencia. ¿Acaso no somos la sal del mundo? No podemos buscar
una santidad en Cristo Jesús? ¿No dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Cuando dice Dios no habita en templos hechos por hombres, ¿a qué se refiere? Gracias. Ya que él es un espíritu, Él no habita en ningún lugar, y mucho menos en esos templos. Si están llenos de demonios y aves inmundas, ¿usted cree que el Espíritu de Dios va a estar ahí? Ya el Espíritu de Dios se retiró, lo acabo de explicar. Cuando el Espíritu de Dios se retira, vienen los demonios. Cuando se rechaza la verdad, vienen los demonios. ¿Por qué se convirtió en Babilonia los sistemas religiosos? Porque el Espíritu de Dios se rechazó, porque no quisieron hacer una reforma. Entonces vienen los demonios. Dios no está ahí. ¿Y qué va a pasar al fin del mundo? Me preguntó alguien ahí. ¿Dios va a retirar su espíritu? Sí, pero lo va a dejar en ciertas personas, un remanente para que pasen el tiempo de dificultad. El Señor retirará su Santo Espíritu, pero da un dote de lluvia tardía a las personas para que puedan pasar el tiempo de angustia. Esperemos en Dios que nosotros seamos de esas personas. Yo confío que sí, porque confío en las promesas de Dios. Y también contigo, Santiago, con todos está el Señor en estos momentos. Pero queremos, mis queridos hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Los hombres hoy están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella las prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría si la abolición de los preceptos divinos, si se quitara la ley de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Observa de Éxodo 20 y cumple esos mandamientos. Y tenga amor por las personas y por Dios, obviamente. Cúmplalos por amor a Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Es muy interesante eso. Mucha gente dice no se puede porque están en trabajos, no quieren guardar la ley de Dios. El amor es lo esencial, claro. Usted sabe, hermana Ruth Catalán, que el cumplimiento de la ley es el amor. Usted sabe, hermana Ruth Catalán, que el primer fruto del Espíritu es el amor. Ustedes saben que el carácter de Dios se revela en la ley de Dios, porque Dios es amor. Y Dios quiere que tú ames a Dios y ames a tu prójimo. Tienes que observar la ley de Dios para hacer eso. Los primeros 4 mandamientos son de Dios, los otros 6 restantes son del prójimo. No puedes decir, he cumplido todo, porque si no harías como el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Vuelvo y lo repito. Había un joven rico, lo voy a parafrasear, y pasa el Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿cómo heredaré la vida eterna? El interés del joven rico era heredar la vida eterna. Y le contesta el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno solo bueno? Dios. Y le dice, guarda los mandamientos, le dice Jesús. ¿Cuáles? Y le dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y le dijo 5 de los hombres, pero no les dijo uno, la codicia, porque sabía que el joven rico era codicioso. Analícelo, no lo dijo. Jesús no habló el de la codicia. Y le dice el joven rico pechón, como los cristianos de hoy, que los cristianos de hoy se enorgullecen no sé de qué. Y le dice el joven rico, todo eso lo he hecho desde pequeño. Entonces le dice Jesucristo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres,
principio. Anda, vende todo lo que tienes y ayuda a los pobres. No le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a la iglesia. No le dice. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después, ven y sígueme. Jesucristo lo estaba poniendo acorde con lo que él fallaba. ¿Cuál era el mandamiento que él fallaba? La codicia. Y cuando dice, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo porque es mucho? Y dárselo a personas que ni conozco, a los pobres. No, no puedo hacer eso. ¿Y cómo voy a dejar todo lo que tengo para seguir a Jesús? Tampoco. El joven rico no guardaba ni un mandamiento. Porque los mandamientos se resumen en amor al Padre y amor al prójimo. Y el joven rico nunca guardó un solo mandamiento de esos, pero pensaba que los guardaba. Qué engaño más grande hoy para muchos cristianos. Qué engaño más grande para muchos cristianos que dicen que guardan los mandamientos y no tienen amor por el Padre y mucho menos por el prójimo. ¿Cómo hoy las personas se engañan en los sistemas religiosos? Son religiosos, van a la iglesia y lo que van a veces es a discutir en la iglesia y a ver qué zapato carga la hermana o qué vestido carga la hermana para... ¿Es verdadero? Yo pasé por eso. Y hay chiquitos que me escriben, hermano Jeremy, cambia el corazón porque hablo las cosas. Cuando ya yo pasé y me comí varias de esas verdes. Y yo no estoy dolido con ningún sistema religioso, yo estoy feliz como vivo. Con una relación con mi Dios. Eso es bonito. Mi esposa y yo nos levantamos, estudiamos, compartimos con ustedes. Tratamos de que la atmósfera en nuestro hogar sea Cristo. Eso debe ser. Eso es ser cristiano. Y tener los preceptos de Dios en mi mente y mi corazón. Pero mucha gente hoy no quiere obedecer. La gente quiere andar como quiere y como le da la gana. Y hoy se han levantado un montón de chiquillitos o jovencitos que lamentablemente utilizaran ese espíritu para predicar, pero lo que hacen es jugar, vacilar y se meten a las religiones a conseguir novias. Yo conozco todo esto, hermanos. Esto es así, lamentablemente. Pero la gente no se pone a pensar que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Y el Señor Todopoderoso nos llama a hacer una reforma, un cambio. Pero nadie quiere hacer la reforma. Y la única reforma que yo conozco es en Cristo, obedeciendo a esto que está aquí. Esto que está aquí. La ley de Dios. Y muchas personas dicen, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Las han escuchado? Yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, escuchen, observa la ley de Dios. Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. San Juan 15. San Juan 15 o 16. San Juan 15. San Juan 16. Vea lo que dice. San Juan 16. ¿Qué es hablar en lengua? 16:13. San Juan 16:13. 13. Sí. San Juan 16:13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Porque es el mismo Dios. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero si te va a llevar a toda verdad, te lleva a Jesucristo y a la ley de Dios.
Nadie que diga que tiene el Espíritu Santo y que no cumpla la ley de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se revela por frutos. Y el primer fruto, como lo dije, del Espíritu es el amor. El amor. Y el cumplimiento de la ley es el amor. El Espíritu Santo no se revela porque yo me tire al suelo, diga 4 gritos o empiezo a temblar. El Espíritu Santo se revela en una persona cuando tiene los frutos del Espíritu y cuando vuelve a ver la ley de Dios para obedecer y enseña eso, hermanos. Las lenguas significan idioma, correcto. Pero hay muchas personas hoy en día dicen, tengo el Espíritu Santo, porque dice raza, rapa, raca, ta, 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 ta. Eso es una burla para nuestro Dios. Y el que lo dice, él sabe que está mintiendo. Eso es teología de la nueva era. Eso es espiritismo. Por eso las religiones están llenas de espíritus inmundos y de aves aborrecibles. Y el que no va por allá, viene con tambores, haciendo esto, haciendo aquello, códigos, simbolismos, figuras, etcétera, etcétera. Así que hermanos, Dios me los bendiga, que tengan una linda noche y que el Señor Todopoderoso me los guarde. Saludos a todos los hermanos. Hemos estado en este live. Hermano, ¿un fornicario puede hablar en lenguas? Léase Isaías 8:20. Los tatuados irán al cielo si se arrepienten. Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Un testimonio con el Espíritu de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si yo soy fornicario, como me hicieron la pregunta, y no quiero buscar un cambio en esto por amor a nuestro Dios, estoy en problema. Me complazco en el charco y seguiré siendo fornicario. Si tengo mi pareja y no me he casado, cásate. Haz las cosas bien. Porque el Señor, las dos instituciones que hubieron antes del pecado fue el Shabbat o el sábado y el matrimonio. Fueron dos instituciones que el Señor hizo antes del pecado. No puedes andar bien. Y tener el Espíritu Santo es llevar a la gente a la verdad. No es decirle, imagínense yo aquí, hermanos, voy a poner un ejemplo. Imagínense yo aquí que me parara y les dijera, hermanos, vamos a iniciar el live. Raca, rapa, raca, raca, ta, raca, ta, 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 rapa, rapa. Todo esa retajila 2 horas. Yo creo que ustedes me mandan a apedrear a la casa. Imagínense, eso no es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entendible. El Espíritu de Dios quiere que usted predique el mensaje, que hable claramente, concretamente, no estos engaños de la nueva era. Hay un video de la nueva era muy bueno, que es viejito, se llama Los Dioses de la Nueva Era. Está en la plataforma que empieza con Y. Así es, Emilia. Entonces resulta que ahí hacen un ejercicio allá, porque la nueva era tiene que ver con metafísica, tiene que ver con paranormales, yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay un ejercicio que hacen estas personas que hacen todas estas tendencias de la nueva era, que es espiritismo, y empiezan a brincar suavemente, se van agitando un poquito, como hacen
las iglesias pentecostales. Yo tengo una aquí al frente. Aquí, a los 10 metros hay una. Y yo me río. Y empiezan a suave, a cantar, empiezan a tocar el tambor más rápido y dicen, no, es que ya salimos de la adoración, ahora estamos en alabanza. Saludos, David. Y empieza más rápido, después hacen ¡plá! Paran. Eso es una práctica de la nueva era. Y hay mucha gente que lo hace. Y hay gente que ha quedado loca con eso. Yo he visto el video miles y miles de veces. Es más, tengo un extracto del video en mi perfil. Lo voy a mandar al grupo. Es satanismo, es espiritismo. Y el enemigo se complace en hacer todas estas cosas. Se complace. Dice que despierta el espíritu de Kundalini, como el yoga. ¿Y qué es el espíritu de Kundalini, hermano Jeremy? Espiritismo, Satanás. Y la gente no se da cuenta del gran engaño. Cuando yo estaba joven, hermanos, voy a contarles algo rápidamente. Cuando yo estaba joven, hubo una iglesia que me invitó, vivía invitándome. Digo, voy a ir, pues. Hoy hay comida, hermano Jeremy, me decía, porque yo cuando eso no iba. Y digo yo, para no hacer cena voy a ir a comer. Mucha gente hacía eso antes. Y me fui. Y empiezan en el baile, en la cosa. Había una señora grande, muy pesada, se llamaba Ángela, pero totalmente grande, señora. Y empiezan a bailar y a bailar y a bailar. Y los cánticos, y yo ahí, serio, yo viendo las cosas, ¿verdad? Cuando paran y empiezan a balbucear palabras, eso se llama glosolalia, decir palabras sin sentido. Y empiezan y digo yo, santo Dios, ¿dónde me metí? Y empezaron en esa situación. Y me dice la que estaba a la par, hermano, si usted no habla así no tiene el Espíritu de Dios. Digo, no importa. Cuando veo a la señora esa, la señora Ángela, la grandota, que hace así, pega un alarido, ¡ay! ¡Pa! Y se tira para atrás. Yo no sé cómo no se golpeó esa señora, pero se tiró para atrás. Y empezó a tirar espuma por la boca. Hermano, este que está aquí se fue. Salió yendo de ahí, estaba joven. Salió yendo de ahí porque digo, esto no es conmigo, yo me voy de aquí. Y me fui. Hermanos, qué cosa más terrible esa situación. Y ahora que yo he estudiado la palabra de Dios con mi Dios y el Santo Espíritu de Dios, me doy cuenta el gran engaño de la nueva era que están haciendo en los sistemas religiosos. Y esto es preparando a la gente para lo último, que es el nuevo orden mundial, porque sabían que el nuevo orden mundial va a adoptar la religión de la nueva era. De hecho, la Organización de Naciones Unidas ha adoptado la teología de la nueva era en sus anales. Por eso es que a muchos niños y jóvenes les enseñan el yoga, les enseñan todas estas cosas. Y mañana, si tenemos tiempo, vamos a ver si hablamos. Vamos a hablar de los testigos, vamos a tener el tema de la nueva era nuevamente. Pero ¿para qué? Para que la gente despierte. Y los niños, claro que sí, hermano León de Judá, los niños son un peligro ahorita porque la UNESCO, que es dirigida por la Organización de Naciones Unidas y jesuitas, está metiendo la teología de la nueva era y a sus niños en el kinder, en la escuela, a muchos ya le están dando yoga y cosas de la nueva era. Y eso es la UNICEF y todo eso, todas esas, la UNESCO. Ojo, Satanás quiere contaminar a todos. Así que, ojo ante esto, y se los digo en el nombre de Jesús,
cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. No permitas que le den todo esto. Esto es puro espiritismo. Y aleja a los niños de todo esto. He escuchado la iglesia, la luz del mundo. Por ahí he escuchado alguna de esas, hermano. 1 Corintios 6, dice el hermano León de Judá. 1 Corintios 6, 9 y 10. Ya lo leo, hermano Luis. 1 Corintios 6. 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo. Hay que orar por nuestros hijos. 1 Corintios 6, 9. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11. Ahí viene la gracia. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero aquí viene la situación. Pablo le está hablando a los corintios. Ahí. Muchos de ellos aceptaron las correcciones de la ley de Dios y se volvieron al Señor. Ahora faltas tú. Que para que vayas a ser lavado, santificado y justificado, tienes que aceptar a Cristo como su Salvador personal, pero también en obediencia. Esto es muy importante. Pero eso es lo que no lo enseñan hoy en día. Así que mis hermanos, un placer haber estado con ustedes. Hoy el live lo llevé más tranquilo porque estoy un poquito medio afónico. Y ahí vamos en el nombre del Señor Jesús. Un placer, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Hasta Venezuela, México, a todos los países. Que el Señor me los guarde. A la República Dominicana, bendiciones. A todos los lugares en los cuales llega este live, que llega hasta Europa, Italia, llega hasta Portugal, llega hasta, bueno, muchos lugares. Es un live que es bastante interesante y es un live para gente despierta. La honra y la gloria. Mira, estamos en Colorado, Estados Unidos. Algunos que me han mandado el número de teléfono no me lo han mandado correctamente. Donde lo pongo no me sale. No sé si la hermana Marta Lili Mesa fue el que me mandó el número de teléfono, que no me sale. Y los que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp, con mucho gusto, pero manden el número de teléfono correctamente, con código de área, con espacios y todo, porque yo no conozco todos los números de todo el mundo. Hay muchísimas personas, hay 28 países, dice el hermano León de Judá. Ah, sí lo tienes, ok, perfecto. Entonces, los que quieran ingresar, me mandan al privado aquí el número de teléfono y los agrego al grupo, que estamos comprendiendo muchas cosas y hay mucha gente que está despertando en ese grupo. Vamos a tener la oración, mis queridos hermanos, para darle final al live. Oremos. Poderoso buen Padre celestial que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria a ti siempre, oh Padre. Bendice a todos los hermanos que han estado en este live y pedimos, oh Padre celestial, por cada uno de ellos que se quiere santificar contigo y que nos ayudes siempre a ser obedientes de tu santa ley y a ponerla siempre por estandarte, Señor. Gracias, oh Padre, bendícenos, danos ese espíritu que necesitamos para seguir trabajando, para seguir predicando y para seguir hablando de ti, oh Padre. Perdona nuestras faltas, oh Señor maravilloso, y quédate con todos nosotros en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Hermano, yo no sé mandarlo por aquí. Ok, vamos a ver.
Vamos a ver cómo hago. Alguien que se comunique con esta hermana. Marquis García. Eso aquí arriba donde dice Jeremy, te metes a mi perfil. Ahí hay una cosa que dice mensaje y lo puedes mandar. Marquis García Parra. Cualquier cosa ahora yo... Bueno, pero es que si no sabe, ¿cómo va a ser? Se pueden comunicar con la hermana Marquis García, entre los hermanos, y escribirle a la hermana Marquis García, y me pasan el número y yo la agrego con mucho gusto. Marquis García. Ahí está, sí, yo quiero estar en el grupo. Con mucho gusto, hermana. Y los que quieran estar, con muchísimo gusto. Ahí está, la hermana Mujer Guerrera le escribió un mensaje. En su perfil le va a aparecer el mensaje. En donde están los mensajes, ahí le aparece. Con el código de área y bien escrito y con mucho gusto. Y me lo mandan a mí con mucho gusto. No lo pongas acá. Porque hay muchas personas que están en el live. Hay unas que están honestamente. Hay otras que pescan en río revuelto. Entonces ya se van a comunicar contigo. En tu plataforma, ahí te va a llegar un mensaje y con mucho gusto. ¿A qué horas empieza mañana tu prédica? Bendiciones, a las 5:30 de la tarde. Siempre más o menos predico 2 horas. Giovanni Velázquez, a las 5:30 de la tarde, hora de Panamá. Estamos en Panamá, aquí son las 7:31. Calculen ustedes. Siempre estamos ahí predicando. Mañana vamos a predicar de los 2 testigos de Apocalipsis. Pues hablamos un poquito de esto. Es un tema bastante bueno y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Y también pues orientando a las personas que esto se va a volver a repetir en el último tiempo con la anarquía grande que hay. Conmigo también que se comunique Fluvia Castellanos. Ahí está, hermano León de Judá. O alguno que se comunique con la hermana Fluvia Castellanos. Le piden el número, me lo hacen llegar y con mucho gusto. La hermana quiere hace rato entrar al grupo y no puede. Lo que pasa es que para mí es muy difícil, tengo que dejar el live para poder escribirle a la hermana. Lindo es Panamá, sí, es muy bonito Panamá. Estoy en Venezuela, Giovanni Velázquez. ¿Qué horas allá, hermano? Aquí son las 7:32. Siempre empiezo a las 5:30, hermanos. Con mucho gusto, hermana. Mañana predicaremos de los 2 testigos de Apocalipsis, que no es Moisés, no es Elías, como dicen muchos, es la palabra de Dios. Mañana vamos a ver toda esta situación. Aquí son las 5:30 en Colorado. Entonces le llevamos 2 horas a Colorado, pues. Entonces yo empiezo a las 5:30. Entonces es a las 3:30 de Colorado, hermana. Así que bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado conmigo, con nosotros, con el Señor Jesucristo. En Chile son las 9:30. Ruth Catalán, amén. Así es. Me llevan 2 horas a mí en Chile. En Perú sí son las 7:33. Bendiciones, hermanos. Ahí se comunican con los hermanos. Y bueno, Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso me los guarde. Chao, chao, hermanos. Chao, chao. Ahí me hacen llegar el número de teléfono. Cuídense mucho. El Señor les guarde y les bendiga. Sí, correcto. Sí, claro, me la puede pasar. Correcto, me la pasa. Me pasa el número ahí al privado, hermanos. O ahí al WhatsApp. Si lo tienen en WhatsApp, mejor. Me lo mandan ahí. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Dios te bendiga, Ruth Catalán. Tenía rato de no verte por ahí, pero bueno, ahí siempre llegas. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les guarde. Y bueno, gracias por haber estado acá. Hola, bendiciones. Francisca Mendoza. Dios te bendiga, Francisca. Espero que estés bien. Ahí está Liz Wood.
O escríbale usted a la hermana, hermana Liz, escríbale a Fluvia Castellanos, usted al privado, para que ella le devuelva el mensaje, porque ella no sabe escribir al privado. O si saben, bueno, ahí saben. Vamos a ver. Gracias, hermanos míos. Maldito, ¿cuándo jugamos? No, maldito, dígame cuándo, pues. Ya estás perdido, vaquerito. Mira lo que se metió.